Les presento yo a Luis Francisco Rivero Zambrano. Él es muchas cosas, aparte de ser un excelente compañero. Es doctor en Sociología Política por la UAM Azcapotzalco. Tiene una maestría en Sociología Política por el Instituto Luis Mora. Y aparte es licenciado en Archivonomía por la EMBA. Es político, polifuncional y multipremiado, entre otras cosas. Él ha estado trabajando mucho en los asuntos de la historia oral, de la historia de la palabra, la educación multicultural. Yo entiendo, y eso es algo que creo que compartimos el doctor Zambrano y servidor. Siempre me siento raro diciéndole doctor al doctor, pero ni modo, con Paco. El problema de la identidad que a todos nos parece como muy simple y que de pronto se adquiere, se pierde, se conserva o se construye, cualquiera de estos en la dinámica. Y mucho de lo que nos compete como interesados en esta recuperación de la memoria es justamente por la identidad. Yo le comentaba a Paco de esto del archivo de la palabra y es una de sus fascinaciones. Entonces se entusiasmó mucho por acercarse y conocer el proyecto y le pedí que nos acompañara previa anuencia de ustedes. Así que los dejo en su imagen y en su verbo, que creo que Paco tiene mucho que decir y más claro que yo. Adelante, Doc. Gracias. ¿Esperan a alguien más o quieren que empecemos? Podemos empezar, Doc. ¿Sí? Bueno, antes que nada, sin mayor problema, como bien lo dice Ramón, no me gusta, lo soy porque tengo los grados, pero eso no implica que no me digan Luis o en la EMBA, todos me conocen por Paco y sin mayor problema, No, me siento más cómodo incluso que me llamen como Luis Francisco o Paco y está bien, problema. Los grados no son importantes en ocasiones, más cuando nos encontramos con personas que vamos a tener, probablemente hay una relación y espero que así sea, de trabajo, y me siento muy entusiasmado por esto, porque pues ha sido un proyecto o un tema de investigación que he tenido desde hace por lo menos como unos 7 años, 8 años. He tenido o he desarrollado algunos proyectos de donde yo soy, de Tizayuca. Generé ahí, por ejemplo, en la fiesta, tengo un capítulo de un libro publicado de la fiesta del 2 de febrero de la Virgen de Cosamaloapan, y hice una muestra fotográfica que me parece que tuvo cierto éxito con la población, recuperando justamente un poco de la identidad del municipio y explicando por qué. No sé si alguien, me parece que somos vecinos, hablando de municipios, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad alguna vez de conocer la fiesta patronal de Tizayuca, principalmente el 31 de enero, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, hay una procesión de taxistas y es algo como que muy tradicional, y eso lo pude registrar en las imágenes que pusimos en esa muestra fotográfica y me parece que causó cierta buena impresión. Yo no le denomino archivos orales. Mis compañeros, que también los aprecio mucho, concretamente a Hilario Topete, a Montserrat Rebollo, Carolina Buenrostro, lo denominan archivos de la palabra. Yo lo denomino más bien archivos orales. Yo ahorita voy a explicar un poco el porqué. Y lo que he visto con estos archivos de la palabra es que sirven para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y que esto es reconocido no únicamente por los expertos o los que trabajan en este tipo de temáticas, sino la UNESCO es la que diseña este concepto de patrimonio cultural inmaterial, porque anteriormente el primer patrimonio, o dentro de los primeros patrimonios que se generaron, fue el patrimonio cultural material, es decir, las cosas que se ven y se pueden observar y tocar, ¿no? Lo que es los basamentos, lo que son, por ejemplo, las pirámides, alguna piedra, ese tipo de situaciones eran consideradas únicamente como lo que valía en el ámbito cultural, pero se dieron cuenta que estas pirámides, estas imágenes, no tenían sentido
si no se consideraba lo que en ocasiones se marcaba el por qué fueron construidas o para qué fueron identificadas, lo que se denomina como lo inmaterial, porque si bien no lo vemos, pero existe, ¿no? Por ejemplo, el fervor a una imagen religiosa. Ese tipo de situaciones no las podemos ver, pero puede haber ciertas manifestaciones que nos permitan comprobar lo que una persona siente al momento de ver una imagen, ¿no? Por ejemplo, el fervor que el 12 de diciembre se tiene a una imagen o a una virgen como es la Virgen de Guadalupe. Pues ¿dónde la podemos ver de manera muy clara? Pues lo que la gente recorre, cuántos kilómetros para ir a visitar el día 11. Y ahí está una situación que es la cuestión inmaterial. Bueno, entonces, yo lo denomino archivos orales para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y aquí, bueno, como lo que me comentaba Ramón, soy doctor en sociología, trabajo actualmente igual que él en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. He tenido la oportunidad de trabajar este tipo de proyectos cuando hice una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y donde algunos de los documentos que les voy a presentar surgieron de esos proyectos que se realizaron en esta institución de la Autónoma de Hidalgo. Bueno, vamos a hacer un poquito, lo voy a tratar y abordar muy rápido para que vayamos a lo que me parece que es más importante al respecto y sobre todo a las preguntas que ustedes me pueden hacer. Podemos entender y visualizar que históricamente el documento siempre ha sido importante. Lo vamos a tener de diferentes culturas, lo podemos ver aquí desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, y concretamente azteca y maya. Ojo, no quiero decir que únicamente los aztecas y los mayas sean las únicas culturas prehispánicas, porque eso en ocasiones como que tenemos esa idea que son las únicas que existen, ¿no? México, tradicionalmente, prácticamente lo que todo es considerado Mesoamérica, lo que es de Zacatecas, toda la región hacia el sur y llegando a Centroamérica, pues estaba lleno de comunidades de origen étnico. Por eso se considera que nuestro país es una nación multicultural y pluricultural, pero desde un origen, esa cultural que tenemos se da desde antes que llegaran los españoles. ¿Por qué? Porque había una diversidad de lenguas, de formas de interpretar la vida, de cómo se interpreta y se relacionaba la sociedad con la naturaleza. Entonces, somos naciones megaculturales. Únicamente yo los pongo como ejemplo, ¿no? Y también, históricamente, como lo podemos ver aquí, pues estas culturas utilizaron diferentes materiales y diferentes tipos de escritura. Pero todas tenían un uso. O sea, todas eran para registrar ciertas situaciones que les permitían dejar cierto testimonio, pero también darle cierto orden a estas culturas, que por eso se les considera ya como civilizadas, ¿no? Porque utilizan ya los documentos como una herramienta de organización social. Y entonces vamos a tener que, por ejemplo, para las culturas de Mesopotamia estaban principalmente las tablillas de arcilla, que fueron las que utilizaron, las piedras, el oro, etcétera, ¿no? Y en Egipto vamos a tener el papiro como principal instrumento para dejar documentos o generar documentos o testimonios. En Grecia, principalmente se utilizaron las tablillas de arcilla y papiro, pero ojo, aquí hay algo muy importante. En Grecia se utilizaron porque Grecia principalmente eran sociedades más orales, eran transmitir sus conocimientos a partir de la palabra. Entonces, este tipo de cultura, principalmente la Grecia, en Grecia y Roma, fueron civilizaciones que colonizaron o conquistaron otros pueblos y retomaron esas herramientas que ya tenían, digamos, de algún modo, ya tenían algunas herramientas, otras sociedades como por ejemplo Egipto o Mesopotamia, y las incorporaron a su cultura. Y vamos a tener en el México prehispánico, en la civilización prehispánica, que se utilizaba principalmente el papel amate, la corteza de árbol, la piel de venado y el algodón. Pero ojo, vean algo muy característico que vamos a tener aquí en estos soportes documentales. Utilizaban los soportes documentales que la misma geografía les ofrecía. Egipto estaba lleno de papiro por el río Nilo, había uso del papiro. La cultura mesopotámica o las culturas mesopotámicas tenían un exceso de humedad y el suelo era barroso, había barro, y entonces por las vertientes del río Éufrates y el Tigris, entonces generan este tipo de soportes para generar documentos. Y así lo podemos ver en las distintas culturas, ¿no? Y pues en México, pues estaba el papel amate y la corteza de árbol, porque pues lo sacaban del maguey. Entonces con eso hacían los documentos para hacer los códices, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que también si lo vemos aquí,
históricamente estos documentos fueron importantes y los que generaban esos documentos pertenecían a la élite de estas civilizaciones. Entonces vamos a tener principalmente a los escribas en las primeras civilizaciones y vamos a tener al tlacuilo y al Ahatzbi, que va a ser tanto en maya como en los aztecas, que van a ser los encargados de generar los documentos y resguardarlos. Y vamos a tener en México un lugar que históricamente se resguardaba, que hoy lo podremos considerar como un archivo, que va a ser el Amoxcali, y en las otras culturas van a estar la Casa de las Tabletas y la Casa de la Vida en Egipto. Eso digamos como para ir visualizando que los documentos históricamente han tenido una importancia y una relevancia. A lo mejor hoy en día se ha ido perdiendo, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y entonces vamos a tener con esto, pues, que todo eso se sustenta en lo que comentábamos con un documento. Este documento se va a conformar por un soporte, un mensaje o código y un lenguaje. Entonces, a lo mejor nosotros vamos a tener un documento que no entendemos porque está escrito en una lengua que no manejamos, pero eso no implica que no sea un documento. Es un documento porque resguarda información y fue escrito en un lenguaje. Vamos a partir de ahí, de que es un documento que se genera por esto, un soporte, un mensaje y un lenguaje. Y también lo que podemos ver aquí es que históricamente los documentos han sido o han tenido diferentes soportes. Y nosotros los podemos conceptualizar en antiguos, en modernos y contemporáneos. Dentro de los antiguos vamos a tener el metal, la piedra, el marfil, el hueso, todos estos que estamos viendo aquí, ¿no? Y como modernos vamos a tener la fotografía, sus variantes, las videocintas, los cassettes, los discos y cintas magnéticas y el papel. Y como contemporáneos, pues, principalmente vamos a tener los que se pueden registrar en una computadora, ¿no? Que se manejan con esto que le denominan los encargados de estas situaciones de documentos digitales en ceros y unos. Y que, pues, todavía los manejamos. ¿Por qué quiero que visualicemos esto? Porque cuando trabajamos este tipo de proyectos que pretenden rescatar las costumbres y tradiciones de un pueblo, no importa, o sea, no, la documentación no va a surgir de la que nosotros podamos generar como un proyecto, sino dentro de ese proyecto vamos a retomar también las que ya existen, que fue lo que yo hice en Tizayuca. En Tizayuca lo que hice fue ver la posibilidad de que se generara un centro de información o de documentación, que es lo que yo les propondría a ustedes, que generen un centro de información donde se resguarden las costumbres, las tradiciones, ciertas situaciones que suceden en el municipio de Tecámac, y que se utilicen las fotografías que tenga la misma comunidad, las grabaciones que tenga la misma comunidad, o sea, todo lo que ya exista por parte de la población, que formen parte de la colección que va a estar en ese acervo documental, con su debido, ojo, no nos vamos a quedar con las imágenes o las fotografías de estas personas, sino se van a tomar para reproducirlas, se les regresa a las personas esa documentación y en el archivo oral van a quedar, o en el centro de información, van a quedar esos documentos indicando quién fue la persona que los prestó para que formen parte de este acervo. O sea, digamos, eso es ¿por qué es importante que visualicemos esto? Porque estas situaciones culturales ayudan un poco para que este acervo se conforme y se vaya teniendo acervo documental. ¿Cuáles son los tipos de documentos que vamos a tener? Bueno, dentro de la teoría archivística, vamos a tener documentos que se podemos diferenciar por su soporte y por su origen. Por su soporte vamos a tener documentos escritos, audiovisuales, sonoros, visuales, analógico y digital. El escrito, pues todos lo conocemos, un papel, pues es un documento escrito. El documento audiovisual va a ser aquel que se oye y se escucha, por ejemplo, una grabación de 15 años o un documento que permita ver una marcha, una protesta, pues es un documento audiovisual. Un documento sonoro es únicamente el que tiene una grabación por parte de que se pueda escuchar, por ejemplo, un programa de radio, es un documento sonoro. Visual, pues pueden ser las fotografías. Y también, pues vamos a tener documentos analógicos y digitales. Hoy en día los documentos analógicos, pues prácticamente van de salida, pero tenemos, por ejemplo, un documento analógico que es la fotografía.
y vamos a tener digitales, y que sigue vigente la fotografía, y vamos a tener digitales, pues que ya hoy en día los celulares, las cámaras, las videocámaras pueden guardarlos y se pueden pasar un... Y por su origen vamos a tener documentos públicos y privados. En este caso muy concreto, si ustedes pretenden desarrollar un acervo documental que tenga una característica para salvaguardar algún testimonio cultural, pues tendría que ser un documento privado, o van a ser documentos privados, no van a ser documentos públicos. Los documentos públicos pues, son los que generan todos aquellos instituciones, como su nombre lo dice, que son públicas, que las genera el Estado, y que pues, tienen una función principalmente de organización, en este caso muy concreto, ya sea municipal, estatal o federal. Entonces nosotros no nos vamos a meter, o no nos tenemos por qué meter en eso, sino simplemente en los documentos privados. Bueno, sobre el concepto de archivo, lo que nosotros podemos decir es que este archivo, que es lo que se pretende, porque una cosa es de que nosotros podamos recolectar documentos, los podemos tener acumulados en alguna casa, con alguna persona, etcétera, pero eso no quiere decir que tengamos un archivo. Podemos tener acervo documental, pero no vamos a tener un archivo. ¿Por qué? Porque para que hablemos de un archivo, ¿sí se ve bien? ¿No se ve cortado? Ahí está. Para que nosotros hablemos de un archivo, necesitamos de documentos, como ya lo vimos, que van a tener un soporte, un mensaje, un lenguaje, los cuales deben estar organizados y para ello debe tener una clasificación, un cuadro general, el cual puede ser funcional o orgánico, en este caso muy concreto va a ser temático, y deben brindar un servicio. ¿Para qué? Pues para preservar la memoria, para resguardar las modificaciones o la evolución que ha tenido la cultura, la sociedad, las identidades que tienen las prácticas culturales evolucionan. Por ejemplo, se le incluyen elementos. A lo mejor, no sé si en Tecámac, por ejemplo, había algo que en Tizayuca había como eran las cuelgas, que eran estas procesiones que se llevaban a cabo para que la gente se uniera a la denominada cuelga y llevaran elementos que el párroco iba a utilizar durante el año. Velas, ceras, los vestidos del padre, todo eso que sirviera para la iglesia, eran reunidos y eso se le denominaba cuelgas. Pero poco a poco se van transformando, se van perdiendo. Eso hoy en día ya en Tizayuca no se hace. Y a lo mejor la manera como el párroco se hace de recursos es de otra manera, de otra forma. Entonces, todo eso es importante que se resguarde porque las identidades tienden a evolucionar. No podemos encapsularlas y decirle, no vas a cambiar y no te vas a transformar, sino hay que aceptar que por su propia naturaleza va modificándose. Y el servicio se va a dar a través de algo que denominamos instrumentos de descripción, que puede ser con un inventario analítico, somero, y en este caso concreto, pues es el catálogo, ¿no? Que es el que se utiliza principalmente en este tipo de archivos. ¿Cuál va a ser la función del archivo? La función es organizar documentos, resguardar documentos y prestar documentos. Pero en este resguardo es importantísimo que tengamos la idea de que los mismos materiales y los mismos documentos tienden a degradarse y perderse. Entonces, lo que se busca es que estos documentos se conserven y preserven el mayor tiempo posible. ¿Por qué motivo? Porque, como lo que estoy comentando, si nosotros consideramos que las prácticas culturales se van modificando, se van perdiendo, se van transformando, entonces es importante que nosotros busquemos la manera de que esos conocimientos que nos antecedieron los tratemos de conservar para que posteriormente aquellos interesados en conocerlo, pues sin ningún problema lo puedan hacer consultando estos materiales. Bueno, ahora, un archivo, así de manera, a manera de concepción, van a ser uno o más conjuntos de elementos, es decir, con que nosotros tengamos un archivo, sin importar su fecha, su forma, su soporte material, y que sean acumulados en un proceso natural, aquí esto es algo muy importante, por una persona, institución pública o privada, entonces eso estamos hablando de que va a ser un archivo. Pero son documentos, insisto, que deben ser debidamente organizados, conservados, y que en el momento que nosotros querramos consultar ese material, podamos consultarlo sin mayor problema.
¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante de los archivos. ¿Cuál es la función de un archivo? Bueno, si bien es cierto, la función del archivo va a ser la de organizar, resguardar y prestar, así como conservar y preservar los documentos. Pero en este caso muy concreto, la función o el objetivo que tiene un archivo es el de preservar la memoria. O sea, va a ser una herramienta que nos va a permitir permanecer en el tiempo y que independientemente de si nosotros duremos aquí 10, 15, 20, 30 años, lo que sea, ese acervo documental quedar a las siguientes generaciones. Ellos van a saber y van a poder conocer cómo se vivía de manera en el tiempo que a nosotros nos tocó estar aquí presentes. Algo muy simple. Ustedes en su entorno, si ustedes hubiesen tomado una fotografía diario en su local, en su comunidad, pueden ver cómo va evolucionando y cómo se va transformando. Y más ahora que se viene esta cuestión del aeropuerto. O sea, aquí es muy importante guardar todavía esas costumbres y tradiciones que se conservan e incluso identificar aquellas que ya no se llevan a cabo, pero que sin en cambio hay personas que las vivieron y tuvieron la experiencia de participar en ellas. Lo que yo les decía, la cuelga, por ejemplo, a mí no me tocó vivirlo, pero yo supe en relación a de esa cuelga, pues porque hice una entrevista y personas me comentaron en relación para qué servía la cuelga y qué era. Bueno, ¿cuál es el uso de los archivos? Ya casi terminamos, ¿eh? Ya me interesa un poco más a lo mejor platicar con ustedes en las dudas que puedan tener. ¿Cuál es el uso de los archivos? Bueno, el archivo va a tener una parte administrativa que tiene que ver más con la cuestión pública, justamente. No quiere decir también que en la privada no sirva. Por ejemplo, una empresa, cualquier empresa pues debe de tener su archivo. Y pues es una cuestión privada. Pero principalmente en México, donde, digamos, socialmente podemos tener un uso, o deberíamos tener un uso de los documentos, es en la parte administrativa, que que tienen un valor, les denominamos los archivónomos, que tienen valores, los documentos, un valor legal, fiscal, contable y administrativo. Sirven como prueba para desarrollar alguna de estas actividades, ya sean legales, fiscales, contables o administrativas. Pero también vamos a tener aquellos que tienen un carácter histórico y social y que tienen valores sociales, es decir, que le sirven a toda la sociedad, que puede ser desde un municipio, una familia, desde el núcleo más pequeño que es la familia, el municipio, el estado, la nación, que tienen un uso social, que tienen un uso de investigación, algún investigador que requiera consultar algún documento, también que nos evidencian algún acontecimiento, algún proceso que sucedió y que nos permite conocer cómo se desarrollaban o se daban a cabo esos procesos. Informan, nos permiten informar y nos brindan testimonios. Entonces, eso digamos que son el uso que tienen los archivos a grosso modo. Y ahora vienen lo que son los archivos orales. ¿Qué son los archivos orales? Bueno, los archivos orales van a resguardar documentos audiovisuales. Yo prefiero los audiovisuales. No quiere decir que no se pueden resguardar sonoros, pero por sus características, los documentos audiovisuales son más ricos, nos permiten conocer a la persona. Ustedes imagínense que estamos haciendo una entrevista y yo utilizo imágenes para detonarle la memoria a la persona que estoy entrevistando. Y ella te va a decir qué fue lo que ve o la experiencia que tuvo en relación a una fotografía. O cuando te dice, es que mi marido es aquella persona que está en ese cuadro. Y entonces te permite resguardar y conocer a la persona que en su momento fue su esposo y que está en ese cuadro y nos permite conocer a ese tipo de personas. Al menos en la imagen, ¿eh? Bueno, entonces resguardan documentos que van a ser audiovisuales, sonoros y escritos. Esto es algo muy importante, ahorita voy a explicar qué es, con información de historia oral y tradición oral. Estos documentos orales van a resguardar estos dos tipos de documentos. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos documentos orales, o estos archivos orales más bien? Es que tienen por objetivo servir como fuentes de información para salvaguardar la memoria y las prácticas que dan identidad a un pueblo o comunidad. Cada uno de nosotros, de donde nosotros provenimos y que si somos nativos de ese lugar, va a haber cosas que nos den identidad o tradición, ¿no? Por ejemplo,
cuál sea el alimento tradicional de Tecámac, ¿no? Pero debe de tener algún alimento tradicional. En el caso de Tizayuca, por ejemplo, son los cocoles. Si nosotros nos vamos al Real del Monte, son los pastes. Entonces, todo eso le da identidad al pueblo. En Tecámac, la feria, si no mal recuerdo, es el 3 de mayo, ¿no? Y tiene un porqué que esa fecha se celebra el 3 de mayo. Incluso la iglesia, con sus retablos que tiene en madera, pues tienen una historia y es importante y la podemos nosotros analizar y abordar desde los mismos documentos que pueda tener la iglesia. Ahí los documentos eclesiásticos son una riqueza impresionante. Entonces, por eso comentaba aquí que están los documentos escritos. Y todo eso le da identidad a un pueblo o a una comunidad. Y entonces vamos a ver aquí esto, ¿no? Los archivos orales se van a conformar, como les decía, por archivos de historia oral. Y estos archivos, la historia oral se divide en historia oral, en historia de vida. ¿Qué es la historia oral? Entrevistas a qué jugaban, qué comían, cuando fueron a la escuela, que si se acuerdan cuando llegó la luz al pueblo y qué sucedió, cómo eran las celebraciones de la fiesta patronal en la época en la que ellos vivían. Y ellos te van a ir platicando con base en estas entrevistas, esos testimonios que ellos vivieron, las experiencias que vivieron y cómo vivieron esa época que les tocó a ellos vivir. Y luego va a venir la tradición oral. ¿Cuál va a ser la tradición oral? Quédense ahí en la historia oral, y por eso yo los denomino archivos orales, porque de manera oral, o sea, por la plática, tú recibes información en estas entrevistas, pero la tradición oral no se transmite de una concreta. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede, o espero que les quede muy claro con ello. ¿Qué va a ser la tradición oral? Es el registro de la práctica cultural. Por ejemplo, yo puedo entrevistar, o vamos a entrevistar a varias personas del alimento tradicional de ahí, de los pueblos, o las regiones, o las comunidades ahí de las comunidades ahí de Tecámac, ¿no? Y pues por ahí tenemos que hay un alimento tradicional que puede ser el mole. Entonces, yo voy a entrevistar a la persona preguntándole qué es el mole, qué significa para ella hacerlo, elaborarlo, qué sentido le da, en qué momento lo lleva a cabo, porque no lo va a hacer siempre, sino en momentos muy específicos y muy precisos. Y ellos me van a estar diciendo, varias personas de esa comunidad, de ese pueblo, me van a permitir saber por qué y cómo hacen el mole. Y sobre todo, también la historia oral me permite identificar las prácticas que realmente dan identidad a esa comunidad. No vaya a ser que registre algo que no tenga que ver con las situaciones que le dan identidad al pueblo. Y la tradición oral es cuando yo grabo al momento que están haciendo el mole. Entonces, eso es la tradición oral. La historia oral es el testimonio de las personas y la tradición oral es cuando ya hacen o llevan a cabo la práctica de esa tradición. ¿Y qué documentos van a resguardar los archivos orales? Bueno, de historia oral se van a resguardar, y que eso debería de formar parte del archivo o del centro de documentación. Se hacen a través de entrevistas, como les había comentado, y van a resguardar documentos de historia oral y de historia de vida. Podemos entrevistar a una persona, por ejemplo, la primer maestra, una maestra muy viejita ahí del municipio, y que nos dé el testimonio de cómo eran los niños de su época al momento de recibir una instrucción pública. Y la tradición oral, como ya lo había comentado, van a registrar documentos de fiestas, rituales, música, danza, vestimenta. Entonces, todo eso es lo que van a tener los documentos y sobre todo estos documentos, y es lo que va a tener como documentación los archivos orales. Y ya esto lo voy a hacer muy rápido, porque esto, pues bueno, los documentos que se van a generar en proyectos orales, pues son de este tipo, ¿no? Son proyectos de historia oral, se tiene que hacer un proyecto, se tienen que hacer guiones de entrevistas, se pueden tomar fotografías, se pueden utilizar otras herramientas como pueden ser imágenes o videos que tenga la población, se puede generar, ya vamos a generar documentos sonoros,
y se pueden generar cartas de cesión de derechos. Eso a mí no me gusta, pero eso se puede hacer al momento de grabar la entrevista. Y se tiene que transcribir todo lo que se haga, porque eso queda dentro de la información que los usuarios puedan utilizar. Y en la tradición oral también requiere un proyecto. Como es un trabajo un poco más antropológico, requiere libreta de notas, diario de campo, hacer entrevistas, hacer una guía de observación directa o guión, algunos le llaman guión, para saber la persona que va a grabar, qué es lo que va a grabar, cuándo y en qué momento. Principalmente se va a dar un documento audiovisual o sonoro, se van a tener también fotografías, debe haber instrumentos que ayuden a recuperar esa información, también la carta de cesión de derechos, transcripción, y aquí puede hacerse una edición del documento audiovisual. ¿Por qué se recomienda la edición? Porque son documentos que cuando tú lo registras es el máster, el más importante, digamos, y lo que se recomienda es que generemos copias para que si el máster se pierde o una de las copias se pierde, no se pierda, digamos, el original, ¿no? El primer registro que hiciste. Y ya para concluir, vamos a ver algunos ejemplos, tanto de historia oral como de tradición oral. Ah, perdón, falta esto. Bueno, dentro de estos proyectos, pues hay que problematizar qué es lo que está pasando en este momento en el lugar que se quiere registrar, por qué es importante desarrollar el tema, qué lo fundamenta, cuándo se va a desarrollar, a quién se va a grabar, a quién se va a entrevistar, en qué momento, cuándo y por qué, ¿no? En la tradición lo mismo, hay que elegir un tema, hay que preparar toda la documentación, hay que preparar la investigación de campo, hacer los registros de documentos, hacer la transcripción y el resguardo de la documentación. Esto porque es muy importante, porque este tipo de proyectos son multidisciplinares. Se requieren historiadores, se requieren antropólogos, y algo que yo hice y que lo desarrollé en la Universidad del Estado de Hidalgo es que se requieren personas que sepan grabar, que sepan manejar las cámaras. Porque como son documentos que probablemente va a ser la única oportunidad que tú tengas para registrarlos, no puedes correr el riesgo de que el documento quede mal grabado. Entonces se requieren herramientas que realmente, y el manejo de las mismas, que generen documentos de calidad y que permitan su conservación y que registren lo más fielmente posible el documento que tú generes. Entonces tienen una característica estos proyectos, son ahí se me fue la palabra. Bueno, que requieren de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Requieren de diferentes... ¿Multi-qué, Ramón? Disciplinarios. Multidisciplinares, exactamente, esa es la palabra. Requiere de varias disciplinas para su desarrollo. Bueno, los documentos, estos documentos de los proyectos orales, pues surgen de un proyecto, les comentaba, surge un proyecto para tener utilidad en diversas disciplinas de las ciencias sociales, como va a ser la antropología, la historia, la sociología, e incluso para la cuestión de educación tienen importancia y relevancia. Lo que comentábamos son multidisciplinares, participan diversas áreas del conocimiento, pero algo muy importante, lo indispensable de eso es no generar el documento, sino más bien que esta información esté debidamente organizada, porque si no, podemos registrar información, pero si no está debidamente organizada, no vamos a poder consultarla, pero sobre todo no vas a saber quién la generó, por qué la generó y cuál era el objetivo de su generación. Y qué es lo que está registrando, porque es algo muy importante, ¿no? No todos vamos a saber la práctica cultural o a quién entrevistamos. Necesitamos saber ese tipo de información y eso nos los da las herramientas archivísticas. Algo muy importante, esta información pertenece a las comunidades y las personas que brindan su testimonio. No son ni del investigador, ni de la universidad, ni de la institución, son de la comunidad. Ellos son los que tienen esos saberes y ellos son los que son dueños de esa información. ¿Qué pasó, Ramón? Nada, no. Ok. Lo que yo les comentaba también, se requiere de un equipo profesional para que se registre esa información, de preferencia, tampoco es así como algo, un requisito indispensable. Hoy en día los teléfonos, yo he hecho entrevistas con teléfonos que me quedan mejor que con una grabadora, ¿no? Pero sí hay ciertos materiales o ciertos equipos que tienen cierta función y que sí se requiere para su desarrollo. Y esta información pues debe resguardarse en un archivo oral y que también requiere probablemente de ciertas restricciones.
a lo mejor alguien diga, sí te doy la entrevista, pero no la puedes utilizar hasta que después que yo muera, o no la van a utilizar, por ejemplo, una receta, ¿no? Se me ocurre. Sí te doy la receta y dejo que la grabes, pero va a haber ciertos momentos que no te voy a poder decir cómo se hace porque es algo que yo únicamente sé qué ingrediente le pongo y no quiero que se sepa, por ejemplo. Pues todo eso también es un requisito que debemos respetar de las personas que te van a dar el testimonio. Ya ha pasado, he pasado de personas que entrevistan y que pues, se adueñan de cierta información que es valiosa, ¿no? Y vamos a ver ya los ejemplos de historia oral. Esta es una entrevista de historia oral. No capto el audio, Paco. ¿No se oye el audio, Ramón? Yo no lo oigo, me parece que no. ¿Los demás no? Ay, ¿qué habrá pasado? Debe ser el momento de compartir. A ver, voy a dejar de compartir. Por favor. Híjole. ¿Por qué no la narras, Paco? A final de cuentas es el cómo se acercaron a los portadores y lo que hicieron, ¿no? La voy a dejar correr y la voy narrando, ¿vale? Por favor. Esta entrevista fue desarrollada en Huehuetla, en el estado de Hidalgo. Forma parte del archivo de un centro de información que fue resultado de mi estancia postdoctoral ahí en la Autónoma de Hidalgo. Y lo que estamos aquí registrando es una entrevista de historia oral donde estas dos personas nos están narrando cómo surge una danza que es la danza del fuego, se denomina la danza del fuego, qué importancia tiene el carnaval para esas comunidades, qué día se genera, por qué se celebra de esa manera, las características del traje, se utilizan corcholatas de fichas de cerveza, de refresco, para armar los trajes. Les comentaba que por eso son importantes estos trabajos, porque lo que nos comentaban es que, y se surge en la entrevista, que anteriormente las fichas no se cobraban, no tenían un precio, pero conforme va modificándose la costumbre y la tradición, pues ahora ya se compran por cuartillos. Déjenme ver, creo que aquí tengo una imagen aquí está, esta es la imagen, y justamente ya forma parte de un documento de tradición oral. Y aquí vemos al traje, ¿no? Es el traje tradicional del carnaval de Huehuetla, pues este año no se va a celebrar, y nosotros podemos conocer los elementos del traje porque pudimos hacer la entrevista. Y entonces se dan cuenta, aquí está el traje del Comanche, se llama este personaje, del Comanche, que tiene su penacho de herradura, este se denomina de herradura, y si ven por acá está otra persona y se alcanza a ver cómo las fichas son distintas a las que tiene él. Entonces es toda una obra de arte, la manera de cómo ellos hacen sus trajes es toda una obra de arte y que pueden y se tiene que registrar, ¿no? Y aquí vamos a ver otro personaje, que no forma parte de los trajes tradicionales de Huehuetla. Es un diablo, pero fíjense, por eso es importante, insisto, en el registro de documentos. Los documentos tradicionales en Huehuetla es el Comanche, el diablo coludo y la muerte. Los huehues, los viejitos. La muerte, ¿qué es? Es un cuate que está lleno de grasa, todo el cuerpo, y que te trata de abrazar. Y tú lo que haces, pues, es no dejarte agarrar, ¿no? Porque una te va a ensuciar y otra, pues, hace analogía. Fregados quiere que lo agarre la muerte, ¿no? O sea, nadie. Pero esa es justamente la analogía que ellos hacen con este personaje. Entonces, cada uno de los personajes se puede conocer su característica, su importancia, el rol, etcétera, etcétera, gracias a la entrevista de historia oral. Y este personaje que está aquí al fondo, como ratón que se ve aquí, pues ya no forman parte de esos trajes tradicionales. Lo que pasa es de que el municipio generó un concurso de disfraces y entonces hace que hoy en día los disfraces sean más elaborados, ya no tienen esta característica tradicional. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Con este tipo de situaciones. Y eso es lo que importa en este caso. La tradición oral. ¿Cuál es la tradición oral? Esto es un ejemplo de tradición oral.
No creo que la vean tampoco. Es lo que quería ver si había algo aquí de sonido, pero no encuentro en el momento de sonido. A ver, déjenme dejar de compartir y déjenme volver a compartir. ¿Me permite? ¿Hay alguna herramienta que me permita que escuchen? Creo que no. Compartir pantalla. A ver si se puede escuchar. Esto fue grabado en San Bartolo Tutotepec, el 3 de mayo, justamente, el Día de la Cruz. Y entonces estamos en el cerro. Lo que nos está presentando aquí es el cerro. Ellos le denominan el Cerro Sagrado. Para las personas que no son de origen indígena, es el Cerro Brujo. Para la gente indígena es el Cerro Sagrado. Y aquí va a haber es una comunicación. Esta persona entra como en trance. No lo escuchan. No lo está escuchando, ¿verdad? Yo no lo oigo, Paco. ¿No lo escuchan? Bueno, No, no esta se persona, oye. bueno, desgraciadamente no se oye. Bueno, pero esta persona está en trance y para el testimonio que te brindan las personas es que esta persona es el medio de comunicación del cerro con la población. Entonces ella está en este trance y ella en este momento en lengua náhuatl está indicando que el cerro dice que le gustó mucho su fiesta, que está muy contento, y lo hacen como una manera desde su visión, desde su creencia, porque el cerro los provee de agua, los provee de fuego, los provee de aire. Entonces le están dando este agradecimiento al cerro. Después, si se dan cuenta, aquí hay un borrego, si lo alcanzan a ver, aquí está un borrego. Este borrego lo van a sacrificar, o lo sacrificaron. Fíjense, eso es lo importante de la historia oral, al momento de que tú, antes de que grabes esta tradición oral, tú haces la entrevista para saber qué es lo que va a pasar al momento de que se genere ya el ritual o la práctica cultural. Entonces nos dicen que anteriormente el borrego no era muerto, sino era enterrado hasta el cuello en el cerro. Pero no faltó algún vivales que se dio cuenta de que, o sabía que la población indígena de Tenango de Doria enterraba el borrego, iba y lo desenterraba, se quedaba con el animal. Entonces, para ellos, para la comunidad, pues ya no cumplía la función para la que fue llevado ese animal al cerro. Entonces era como un agravio que se hacía al cerro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mejor lo sacrifican. Lo matan. ¿Para qué? Pues para que quede ahora sí como un regalo, una ofrenda al cerro. ¿Qué podemos interpretar también de esto? Pues de que anteriormente aquí se llevaban rituales por parte de los otomíes de la región de Tenango, de la región otomí Tepehua en el estado de Hidalgo, y que anteriormente se hacían sacrificios humanos. Pero como hay una vinculación religiosa, pues eso se prohíbe y ahora hay este tipo de ofrendas con animales, con comida. Atrás bueno, en este caso, enfrente de estas personas hay 3 cruces. Y en esas 3 cruces ponen gallos o animales, gallinas, gallos y gallinas. Y esos gallos ahí los dejan. Y ya es decisión de o suerte o como ellos lo interpreten, de si el gallo baja y la gallina, o muere ahí en esas cruces, porque son muy altas. Algunos gallos se bajan y gallinas, y después ahí tienen descendencia, ¿no? Esto es un ritual del carnaval, pero esto es en San Bartolo Tutotepec. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver 2 momentos. Uno, donde se pone una ofrenda al interior del domicilio, en la parte más importante que tienen las familias, que es en la sala, donde está el fogón, o donde se ubica, donde cocinan. Y entonces, ahí van a poner la imagen del Señor de Chalma en un altar volado, se denomina, adornado. Me parece que más adelante traigo una imagen, adornado. Y al Señor de Chalma le van a poner alimentos. Y le van a poner a su alimento sal, le van a poner a su alimento, le van a poner cerveza, le van a poner cigarros, pero está encima, les digo, volado. Esta ofrenda se pone en el piso porque se la están ofrendando al demonio, al malo, como ellos le denominan. ¿Por qué se lo ponen? Se lo ponen aquí
porque le están pidiendo que el carnaval, como es un momento de euforia, de desenfreno, donde la gente toma, están pidiendo que no haya cosas malas en el carnaval. Y entonces le están poniendo esta ofrenda, pero el café que le ponen no tiene azúcar y la comida que le están poniendo a esta ofrenda no tiene sal. Pues son interpretaciones que ellos hacen y se va a conocer con base a entrevista de historia oral. Entonces, por eso es muy importante, porque nos permite conocer cómo lleva a cabo la tradición, las tradiciones que forman parte del pueblo y cómo se va a llevar a cabo el ritual. En este caso, pues es estas manifestaciones, y esto es un documento de tradición oral, ¿no? Aquí ya conocemos y vemos cómo se está llevando a cabo esta tradición oral, ¿no? Ya se está tardando en cargar, vamos a y ya, eso sería todo. Eso sería todo en relación a la presentación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, supongo que sí. Entonces, pues con gusto trataré de respondérselas. Paco, Sí. Yo creo que tu exposición es muy clara y muy abundante. En el chat fui colocando un grupo de reflexiones que me provocaba tu exposición. Desde luego el archivo es una organización, un trabajo de organización y resguardo de la memoria. Algunas personas que yo recuerdo piensan que la memoria es como un almacén, lo cual no es cierto. Yo considero que la memoria es lo que nos permite interpretar el presente. La memoria es semántica y por la memoria podemos darle sentido a nuestras actividades. Un ejemplo clarísimo es el Alzheimer. Cuando perdemos la memoria, perdemos la capacidad de interactuar con el aquí y el ahora. La memoria, el archivo, como memoria dinámica, como elemento de recuperación y de construcción de significados es fundamental para mí. En el caso de la tradición oral, y esto yo creo que lo hemos visto todos, es otra reflexión, conforme van pasando las generaciones, se pierde el sentido de muchas de las cosas que se hacen en el ritual o en la actividad cotidiana. Pues quién sabe, por eso así lo hacían los abuelos, pero yo ya no sé por qué. Así es. O le inventamos un nuevo significado porque no podemos hacer cosas sin significado para nosotros, o lo recuperamos. Y me parece fundamental esto que comentabas, la tradición se transforma, la historia es así, todo va cambiando y sería como muy ingenuo poner preocupaciones, pero recuperar, darle sentido, tener un punto de referencia de cómo se van transformando las cosas, nos permite a nosotros, los portadores de la cultura, los ejecutores, los que vivimos la tradición como cotidiano, no como un rito ajeno, nos permite esta referencia documentada, darle un significado real, concreto, continuo, ir incorporando. La tradición se enriquece o se muere. Y en este sentido, nosotros no somos museos que conservan en cristales, sino que la hacemos viva. Y se van modificando las cosas, pero no perderles el sentido, no perderles el significado, sino al contrario, incorporarle significado, que es un poco este papel que a mí me parece señalas con mucha claridad de los archivos. Preservan, difunden, conservan, educan, documentan, permiten hacer esa referencia. Esto es por mi parte, no sé si lo entendí correctamente como tú lo señalas, pero es lo que a mí me convoca para apoyar, propugnar, colaborar con todo lo que tenga que ver con la construcción de la memoria, porque es la construcción de la identidad. Y no podemos tener identidad sin memoria. Así es. Y la forma en que la organicemos es fundamental porque nos permite actuar. En ese sentido, sí, creo que tu exposición es muy rica. Espero que sí haya sido así. Espero que haya sido así y
pues genera inquietudes, ¿no? O sea, la idea es eso, pues soy abierto a las preguntas que tengan y pues adelante, ¿no? O sea, porque pues obviamente a lo mejor yo lo hablo desde una situación académica y desde la visión que tengo y la experiencia que he tenido en realizar este tipo de trabajos, pero obviamente pues los compañeros pueden a lo mejor tener algunas inquietudes y que es bueno que las planteen para que esas dudas que tengan, pues las vayamos platicando, ¿no? ¿Tienes que hacer alguna pregunta? Alfonso. Sí, de hecho existe un machote que no lo hice yo, lo hizo el Instituto Mora. A pesar de que fue la escuela donde yo egresé, a mí no me gusta. O sea, no me gusta como que porque lo que ese machote obliga o pide es de que tú le cedes todos los derechos, a este caso al instituto. Yo lo que hago es cuando se hace la guía de entrevista, se le pregunta, ¿está usted dispuesto a que sea grabado? Y también está de acuerdo que este documento forme parte de un acervo documento que no tiene fines políticos, lucro, incluso religioso, sino más bien tiene el objetivo de dejar testimonios. Las personas te dicen sí, y con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, realmente, pues nadie te va a demandar por eso, pero sí es muy importante que tú logres, más bien lo que yo lo hago. Miren, les comento un caso muy concreto, que eso fue una experiencia que me comentó Hilario Topete de la ENA, de la raíz de barbasco en una región de Tlaxiaco, Oaxaca, es utilizada por las mujeres como un anticonceptivo natural. Entonces hubo alguna persona que conocía esas propiedades de la raíz de barbasco, va a investigar, la analizan, lo estudian y la patentan, ¿no? Entonces, con ese conocimiento de la región que he trabajado, donde hay algún diseñador que se roba las ideas de las personas que generan los tenangos y él lucra con esa idea, ¿no? Entonces, este tipo de documentos se generan, o este registro se genera un poco con esa idea de decir, a ver, aquí está un documento de ciertas ideas que pues no forman parte de cualquier persona, sino forman parte de la identidad de los conocimientos de tal población. Punto. Ese es el objetivo principal que tiene, ¿no? Para que se pueda utilizar. Ya no son entrevistas de otro tipo, como por ejemplo políticas, incluso religiosas, ahí sí hay que tener mucho cuidado en lo que la persona te permite que puedas utilizar en el documento, en el escrito que tú vayas a trabajar. Entonces, ahí sí, éticamente lo que se recomienda es de que presentes primero el machote de la entrevista. Él te va a decir esta pregunta, no, esta sí, esta no, etcétera, ¿no? Una vez que hayas hecho la entrevista, el compromiso es que transcribas la entrevista y se la pases a él. Él la lea y te diga, estoy de acuerdo que la utilices, es como se usa la información, ¿no? Pero en cuestiones culturales es como más abierto, como que no hay tanto ese problema de que, pues, tú vayas a lucrar con esa información, pero sí más bien es como solicitar ese permiso. Si él te dice, sí te doy la entrevista, pero no quiero que la entrevista forme parte de ese acervo, no lo vas a hacer, no va a formar parte del acervo, ¿no? Y punto, ¿sale? Y esa entrevista hizo, pues seguramente valen oro, ¿eh? O sea, en el sentido de la importancia cultural que pueden llegar a tener, me parece que son muy valiosos. Y pueden formar parte del acervo. Ahora ahí la pregunta sería para usted, si se armara algo parecido, tú permitirías que ese acervo forme parte del archivo, tú dices sí, entonces en la parte de organización va a aparecer 50 grabaciones forman parte de la colección, ¿cuál es su nombre, perdón? Alfonso Lemus, ¿no? Entonces, esas grabaciones, si bien forman parte del archivo, pero forman parte de la colección de Alfonso Lemus, y así se maneja, porque él fue el que las donó, o él fue el que las permitió que estuvieran ahí en comodato, en venta, como haya sido, pero forman parte del archivo, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que se puede brindar en este caso, ¿no? En estas situaciones. Y lo mismo con las fotografías, con documentos, con todo ese tipo de situaciones. Insisto, lo que nosotros vamos a tener en este tipo de archivos pueden ser documentos que genere desde el propio proyecto que uno genere, o materiales que en ese mismo proyecto las personas decidan compartir, que formen parte de este acervo, pero con la misma salvedad. Hay una persona que da, por ejemplo, fotografías. Ok, pues la persona te dona fotografías, se imprimen o se digitalizan, y a la persona se le da el crédito de que esas fotografías forman parte de la colección de Ramón Enrique Mondragón. Entonces, así va a aparecer, porque son
son de esa familia. Nosotros únicamente vamos a tener una. Así es. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Un comentario, sí, un comentario. Lo que decía Paco es el protocolo de la entrevista y por eso se hace la presentación, el entrevistado autoriza que se le entreviste, nos indica que sí, que no,